Praise the name of Jesus. Alabado sea el nombre de Jesús. Did you come back refreshed, ¿Volvieron ya refrescados desde el día de ayer? rested, ready for more? ¿Descansaron? ¿Están listos para más? Amen. Amén. Is there anyone here that, raise your hand if you were not with us yesterday? Por favor, quisiera que levanten su mano aquellos que no estuvieron ayer con nosotros. Okay. So very briefly, I will just catch you up with what we've been talking about. Bueno, vamos a actualizarlos un ratito si es que ustedes no pudieron venir el día de ayer. We began yesterday in the Gospel of John in chapter 12 El día de ayer iniciamos en el capítulo 12 del libro de Juan, in verses 28 through 30. el versículo 28, 29 y 30. We're not going to read it, but you can go back and read that at another time. Bueno, no lo vamos a leer ahora, pero usted puede regresar a estos versículos, puede ir a estos versículos en cualquier momento. God spoke from heaven in an audible voice, Dios habló desde el cielo con voz audible. and some people thought it thundered. Y algunas personas pensaron que era un trueno. Other people thought an angel spoke. Otro grupo de personas pensó que era un ángel hablando. And only Jesus understood the words that were said. Y solo Jesús entendió de quién venían estas palabras que fueron dadas desde el cielo. And what's really interesting about this encounter Y lo que fue más interesante con respecto a este encuentro is that the words that came were not for Jesus, they were for all the people standing there. es que las palabras que Jesús oyó no eran para él, era para la gente que estaba en ese momento con él, la multitud, dice la palabra. And so we recognize that some people are stuck in their five senses and they're looking for signs from God out here in the five-sense natural realm. Entonces llegamos a entender que hay diferentes grupos de personas. Por ejemplo, los que escucharon tipo trueno son aquellos que son guiados por sus cinco sentidos, aquellos que oyen, ven. Some people, they think they hear an angel. Otro grupo de personas dijeron, no, es un ángel. And these are the people that were bound by religion. Y este grupo de gente identificamos que era la gente que estaba completamente atada por aspectos netamente religiosos, tradicionales. And only one person Y una sola persona heard clearly because of his relationship with the Father. escuchó claramente de quién venía y las palabras a causa de su relación con el Padre. You know, Jesus said, be careful how you hear. Jesús es el mismo que dijo, tengan cuidado con lo que oyen. He was the most anointed teacher. Ahora, él era el maestro más ungido de todos los tiempos. Was no sin or fault in him. Ahora, no había pecado en él. And yet from the very same sermon, people would go away. Some people changed forever, and the other people go away wanting to kill him. Ahora, en estas mismas predicaciones que él daba, salía gente cambiada, transformada, pero escucha, de estas mismas predicaciones salía gente que tenía ganas de matarlo después de haber escuchado lo que él decía. One person's life is transformed, the other person is angry. Bueno, una vida puede ser transformada con una palabra, pero también otra vida puede estar muy molesta por la palabra que acaba de recibir. From the very same teaching. Y esto viene del mismo maestro. And this is why Jesus said, be careful how you hear. Y esto es la razón por la que Jesús dijo, tengan cuidado en cómo oyen. Because like some people, we could hear thunder, Porque como algunas personas podríamos oír, oh, esto es un trueno, when really it was a word from God for us. cuando realmente era una palabra de Dios para nosotros. And our purpose here Y nuestro propósito aquí is to equip you to hear, es poder equiparlos para que puedan escuchar, to be sensitive to the voice, para que puedan ser sensibles a la voz, to the promptings, a estas impresiones que muchas veces pueden suceder en nosotros. and to the leadings of the Spirit of God. Y todas estas maneras en las que el Espíritu Santo puede guiarnos a Dios. We recognize there's a number of different ways that God speaks or leads us. Ahora hemos reconocido también que hay diferentes maneras en las que Dios puede hablar a nuestras vidas. He speaks to us through the Word of God. Por supuesto que Él nos habla a través de la palabra de Dios. Everything you hear from God or receive from Him
Todo lo que tú recibes u oyes de Dios, must line up with the Word. por supuesto, tiene que estar alineado con la palabra de Dios. He speaks to us with a voice on the inside, a También- still small voice. También Él puede hablarnos a nosotros con esa voz interna. You remember the prophet Elijah, ¿Recuerdan el profeta Elías? how after he killed all the prophets of Baal and then ran away because Jezebel was going to kill him, Después que él mató a todos los profetas de Baal y después tuvo que escaparse de esta mujer Jezabel, and he goes to the mountain, y él fue a una montaña, and there's fire, but God's not in the y fire. en esta montaña había fuego, pero Dios no estaba ahí. There's wind, but God's not in the wind. Había viento, pero Dios no estaba ahí. And then finally it says there's a very quiet whisper, a still small voice. Y claramente la palabra dice que hubo un sonido suavecito y Dios estaba ahí. I really love this because Amo completamente esto por esta razón. the Lord isn't interested in communicating with you from far away. Escucha, Dios está interesado en comunicarse con nosotros aún a distancias extremas. He wants to be near you. Él quiere estar cerca a ti, It's the still small voice. pero es una vocecita muy suavecita. Your relationship with Him is He is near. Tu relación con Él debe ser tanta, así como que Él esté tan cerca que te susurre. Amen? Amén. All right, we recognize that He speaks to us through pictures and visions. Ahora también reconocimos que Dios nos puede hablar a través de imágenes, visiones, Or through dreams in the night. también a través de sueños por la noche. He can speak to you through other people. También Dios puede hablarnos a través de otras personas. Now, you're always responsible to judge it according to the Spirit within and the Word of God. Pero siempre nosotros tenemos que ser responsables de cualquier factor que viene fuera. Nosotros debemos de juzgarlo y analizarlo a la luz de la palabra de Dios y del Espíritu Santo que está dentro de nosotros. The gift of the prophet and the spirit of prophecy is from God. Ahora, yo creo que el don de profeta y el espíritu de profecía sí son de Dios. But when you stand before God on the day of judgment, Pero escucha, el día final, cuando tú estés parado delante de Dios, you're not going to be able to say, Prophet so-and-so told me to do this. tú no le vas a decir a Dios, bueno, Dios, es que yo hice esto porque el profeta tal me dijo que lo haga. You will give an account for yourself. No, tú vas a dar cuentas de ti mismo. And as you heard last night, Prophet so-and-so is not going to be standing with Y you. escucha, como ayer lo oímos en la predicación de la noche, tu profeta personal no va a estar contigo el día en el que estés con Dios cara a cara. Scripture tells us to judge prophecy. La palabra nos dice que somos gente que tenemos que juzgar las profecías de acuerdo a la palabra. And you'll do that with the Spirit on the ¿Y inside. cómo juzgas eso con el espíritu dentro de ti? Does it seem right or does it not? Bueno, ¿esto está correcto o no? Is there peace or ¿Hay no peace? paz en mi interior o no hay paz? Which brings us to that's another way that God communicates with us. Y esto nos lleva a otro modo en el que Dios se comunica con nosotros. I would say the primary way, the main way God communicates with you and I Ahora, esto que voy a decirte en este momento, pienso yo, es la manera más común en la que Dios puede hablarnos. is leading us with those impressions. Es que Dios nos guía a través de esas impresiones que tenemos dentro de nosotros. It's not a word, Escucha, no es una palabra, it's a sense. es un sentimiento. It's a sense of peace or no peace. Es esta capacidad que tenemos de, ¿hay paz en esto o no hay paz en esto? Also, the Lord will sometimes just give you a knowing about something. Ahora, otras veces también Dios te va a dar algo como un conocimiento con respecto a algo. You were praying and asking God for wisdom, Por ejemplo, hagamos de cuenta que tú estás orando y le estás pidiendo a Dios con respecto a una circunstancia en específico. and then suddenly, like a light on the inside comes on, and you just know something. ¿Y han percibido que en ese momento es como que una luz se enciende y es como que supiéramos la respuesta? And then finally, the Lord can also speak to us through angels. Y también, finalmente, Dios puede hablarnos a nosotros a través de ángeles. That's a rare exception. Y ahora sí, esta es una excepción muy extraña. Ahora, I have seen an angel one time in my life. quiero contarles que en mi vida una vez nada más he visto un ángel.
But I've been alive for 45 years pero tengo 45 años de vida. in one time. Y en 45 años, una sola vez he percibido esto. So the Bible in Romans 8 Así que la Biblia en Romanos 8 says the sons of God are led by the Spirit of God. dice que los hijos de Dios son guiados por el Espíritu de Dios. It does not say the sons of God are led by angels or led by prophets or led by other people. Nota usted que este verso no dice los hijos de Dios son guiados por sueños, profecías, ángeles u otra gente. No, They're led by the Spirit of son God guiados por el Espíritu de Dios. who lives on the inside of you. Este Espíritu que habita y vive dentro de ti. Someone say, He lives in me. Mucha gente dice, bueno, Él vive dentro de mí. Repeat that back to me. Oh, sorry. Por favor, repitan conmigo. El Espíritu habita dentro de mí. Amen. Amén. Let's go to John chapter 16, verse 13. Vayamos por favor al libro de Juan. The Gospel of John 16:13. Vamos al capítulo 16, versículo 13. Juan 16, 13. Now, how many of you think that Jesus is a liar? Ahora, ¿cuántos creen que Jesús es un mentiroso? Nobody. Good. No, Good. nadie, ¿verdad? I'm in the right place. Así que, creo que estoy en el lugar correcto. Here's some promises that Jesus made to you and I. Ahora, quiero que sepas que estas son promesas que Jesús nos ha hecho a todos. When the Spirit of truth comes, He will guide you into all truth, for He will not speak on His own, but He will speak whatever He hears. He will also declare to you what is to come. Dice la palabra, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. So here we see He's going to guide us into all truth. Vemos aquí que la promesa es que Él nos va a guiar a toda verdad. He's also going to show us things that are going to happen. También dice la palabra que Él nos va a mostrar cosas que van a suceder. It may be a warning about something Puede ser una advertencia con respecto a algo or otherwise. o puede ser cualquier otra situación. Now, last night we talked briefly about the importance of getting the Word of God into us. Ayer en la noche rápidamente estuvimos hablando acerca de cuán importante es tener la palabra de Dios dentro de nosotros. I heard it explained this way one time. Y alguna vez escuché que alguien explicó esto que te menciono de esta manera. If you try to live your Christian life by the Word only, you'll dry up. Si tú tratas de vivir tu vida cristiana sin la palabra de Dios sola en ti, vas a ser un cristiano seco. But if you try to live your Christian life by the Holy Spirit only and no Word, you'll get off track and blow up. Entonces está hablando acerca de factores que no trabajan únicamente. Si tú tratas de vivir solamente ahora, independientemente de la ayuda del Espíritu Santo, va a ser muy fácil que te desvíes. But if you live by the Spirit and the Word, Pero si tú juntas estas dos, la palabra y el Espíritu, then you'll grow up. vas a crecer. Amen? Amén. When the Word of God and the Spirit of God come together, Cuando la palabra de Dios y el Espíritu de Dios se juntan, there's divine power present. hay divino poder presente. Let's go all the way back to the beginning of creation. Ahora, vayamos por un momento al inicio de la creación. It tells us that the earth was formless, it was dark, it was this mess. ¿Te das cuenta cuán desastroso era el inicio? ¿Verdad? Todo era oscuro, todo no estaba en su lugar. The Word tells us the Holy Spirit was hovering over the place. Pero dice la palabra que el Espíritu Santo es como que estaba en espera. Even though the Spirit of God was there, nothing is happening. Pero te das cuenta que aún cuando la presencia del Espíritu Santo estaba ahí, nada sucedía. And nothing happens until God speaks. Y nada sucedió hasta el momento en el que Dios habló. And the moment the Word of God comes to the situation, the Spirit of God and the Word together, creation Y en happens. el momento en el que la palabra de Dios llega a esa circunstancia, el Espíritu Santo que está esperando empieza a actuar. So we're going to live by the Spirit and the Word. Es entonces está la razón por la que deberíamos de ser guiados
por la palabra de Dios y también por el Espíritu de Dios. A word and spirit-filled life will lead to a supernatural Cuando life. la palabra y el Espíritu se vuelven vida en nosotros, wow, empezamos a operar en lo sobrenatural. So we're talking about being led by the Spirit of God. Así que estamos hablando acerca de ser guiados por el Espíritu de Dios. Let's go to the book of Proverbs, chapter 3, Vayamos al libro de Proverbios, capítulo 3. verses 5 and 6. Proverbios 3, 5 y 6. Now, you understand the book of Proverbs is the book of wisdom. Ahora, ¿cuántos entienden que el libro de Proverbios pues es el libro de la sabiduría, verdad? It's the wisdom of God put Es- on a written paper for you. Es la sabiduría de Dios puesta en una hoja frente a ti, para ti. Proverbs 3, verse 5. Proverbios 3, 5 dice, Trust in the Lord with all your heart and do not rely or lean on your own understanding. fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. In all your ways know him and he will guide you on the right path. Reconócelo en todos tus caminos y él enderezará tus veredas. How many of you have ever leaned on your own understanding? Ahora, podríamos reconocer y ser honestos de que muchas veces hemos caminado en nuestro propio entendimiento. You know, we say if God has given you common sense, you should use it. Ahora, algunas veces nosotros decimos, si Dios te ha dado sentido común, pues es tiempo que lo usemos. But no matter how good your common sense is, you Pero should es- still lean on the Lord. Pero escucha, no importa qué tan buen sentido común tengas, no debemos dejar de ser guiados por el Espíritu Santo. The situations you come up against, you cannot possibly know enough to make every right decision. Escucha, en las situaciones que puedas entrar en algún momento, en la situación en la que estás ahora, pueda que en tu propio entendimiento no encuentres manera en cómo salir. You can know a lot about the situation, Ahora, podrías en algún punto, sí, saber o conocer algo de cómo salir de la situación en la que estás. you can make plan A, B, C, D. Bueno, es por eso que hacemos nuestros planes A, B, C, D. You think you have everything covered. Entonces, de repente podrías saber y decir, bueno, de este asunto lo sé todo. But because we are not able to know everything, Pero escucha, tan solo porque no sabemos todo, this is why we need to lean on the Lord es por eso que necesitamos rendirnos ante nuestro Dios. and acknowledge him in all of our ways. Y en ese conocimiento, en ese dejarle a Él que intervenga en todos nuestros caminos, Let's say it a different way. Be aware of his presence in all our ways. digámoslo de otra manera, que nosotros podamos estar conscientes de su presencia en nuestras vidas. Pay attention on the inside. He's Esto right there. significa que prestemos atención a lo que hay dentro de nosotros, porque la respuesta está ahí. Does this seem right to you, Lord? Bueno, Señor, ¿esto te parece correcto a ti? I'll tell you a funny story. Hasta que quiero contarte una historia un poco graciosa. Where I leaned on my understanding and my research. Y esta historia tiene que ver de cómo es que yo estaba viviendo en mi propio entendimiento y en mi propia manera de ver la vida. So in 2021, En el año 2021 for my wife's birthday, I wanted to take her someplace nice. era el cumpleaños de mi esposa y bueno, pues quería llevarla a un lugar lindo. Now, we live in Pennsylvania, which is in the northern United States, where Ahora- it's cold. Nosotros vivimos en Pensilvania, que es en el norte de los Estados Unidos, y hace frío. So in the month of March, winter is just ending and it's still cold. Bueno, en el mes de marzo, que es el cumpleaños de mi esposa, el invierno ya se está yendo, pero sigue haciendo frío. So I thought I'll take her down south to Florida where it's nice and warm. Entonces yo dije, bueno, ¿qué tal si me llevo a mi esposa al sur de los Estados Unidos, a Florida? Porque Florida es una temperatura de verano, ¿no? I want to go somewhere with a nice beach Y voy a llevarla a ella a un lugar que tenga unas lindas playas. where she can lay in the sun De tal manera que ella pueda echarse y broncearse. and is warm. Y pueda estar caliente, no fría como nuestra ciudad. Now, in Florida, Ahora, en Florida, all up and down the shoreline on both sides of the state, Florida es como una tripita y en esos dos lados hay playas. you have the name of a town and then the name of the town plus the word beach added to it. Entonces tú tienes bien fácil encontrar en Florida que el nombre de la ciudad
es también el nombre de la playa. So it's like Clearwater, Florida, the city. Entonces, y se le agrega la palabra playa. Por ejemplo, este es el lugar que se llama Agua Clara. And then Clearwater Beach, right next to it. Cerca a la playa se llama Playa Agua Clara. So we are going to Miramar Beach. Entonces nosotros fuimos a esta playa que se llamaba Miramar. But I wanted to check the weather and make sure the weather Y yo would be estaba good. listo para poder chequear cómo estaba el clima, porque siempre es bueno hacer eso. So I pull up on my weather app, Así que- Miramar, Florida. Así que abro mi celular y veo Miramar, Florida. ¿Cómo va a estar la temperatura estos días? It says it will be 91 degrees and sunny. Wow, hot. decía mi aplicación que iba a tener aproximadamente 30 grados y soleado. Oh, perfect. Oh, clima perfecto. So I booked the hotel Así que reservé el hotel at Miramar Beach. en este lugar, Playa Miramar. And about the day before we go down, Y un día antes de llegar a este lugar, I notice on the hotel website, the weather looks very cloudy and cold. me di cuenta que en el sitio web del hotel que yo había reservado, el clima era completamente contrario a lo que yo había visto en mi aplicación. So I pull out my phone and I look for Miramar, Florida. Así que vuelvo a sacar mi celular y empiezo a mirar por Miramar, Florida, otra vez. It seems I found the one town and the one beach with the same name that are not at the same place. Y me doy cuenta que lo que había visto es una misma ciudad con el mismo nombre de playa, pero no era en el que yo estaba. Miramar, Florida is all the way at the south Y part el of lugar Florida. que yo quería ir era un lugar que estaba más al sur de Florida. 620 miles away. 620 millas de distancia. So I leaned on my understanding, Así que te das cuenta, me dejé guiar por mi propio entendimiento, on my research, en mi propia búsqueda. to make sure everything was correct, Y quise asegurarme de que todo esté correcto, and it wasn't. pero fallé. Now, it was inconsequential. There was no bad result other than it was cloudy and cold. Así que bueno, al fin, para hacer la corta historia, no es que hubo malas consecuencias, no me peleé con mi esposa, no, todo salió bien ese día, solo que estaba nublado. We still had a good time. Así que de todas maneras la pasamos bien. But if we do this in areas of life where it's more important, Ahora, pero si nosotros hacemos esto de guiarnos por nosotros en aspectos de nuestras vidas que son más importantes, it can be all the difference between us fulfilling the destiny in our life or not. puede incluso influenciar en cómo cumplimos nuestro destino. All it would have taken for me is to check in with the Lord and say, Lord, which is the best weather place to ¿Sabes? go? Iba a ser tan fácil, hubiese sido tan fácil para mí decir, Señor, ¿qué es lo que quieres para nosotros? But how many times do we, when we have a little bit of unrest on the inside about something, Pero ¿cuántas veces en nuestras vidas, seamos honestos, tenemos este interés en nosotros instead of pausing and saying, okay, Lord, what is this? de parar nuestros propios planes y propio entendimiento y poder decir, Señor, ok, ¿qué es lo que tienes para We just do nosotros? extra research now. Y ahora no, ahora lo que hacemos es, en vez de hacer eso, investigamos más. So let's take the pause and let's ask the Lord. Así que por favor, tomemos una pausa y siempre hagamos esta pregunta al Señor. Let's go over to the Gospel of John, Vayamos a Juan nuevamente. chapter 10, Juan capítulo 10. and we'll begin in verse 1. Juan capítulo 10, versículo 1. John 10, verse 1. Truly I tell you, now anytime that Jesus uses these words, truly I tell you, or most assuredly, he's bolstering his integrity. He's assuring them that what I'm going to say is difficult to believe, but believe it. Ok, ahora quiero hablarte algo con respecto a esta frasecita, de cierto os digo. Bueno, cada vez que Jesús menciona esta frase en el Nuevo Testamento, Él está queriendo decir, presta mucha atención a lo que voy a decir porque puede cambiar circunstancias. So truly I tell you, anyone who doesn't enter the sheep pen by the gate but climbs in some other way is a thief and a robber. De cierto os digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte,
Ese es el ladrón y salteador. Now, just a side note here. Ahora, acá quiero darte una nota nada más rápida. You understand there's a difference between a thief and a robber. Ahora, quiero que notes que hay una diferencia entre un ladrón y un salteador. A thief will steal from you when you're not looking. Ahora, el ladrón va a robar de ti cuando tú no estás viendo. A robber will commit violence to steal. Pero aquel que es salteador te roba y te hace daño. Okay, moving on, verse 2. Sigamos moviéndonos. Versículo 2. The one who enters by the gate is the shepherd of the sheep. Mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. The gatekeeper opens it for him, and the sheep hear his voice. He calls his own sheep by name and leads them out. A este abre el portero y las ovejas oyen su voz y sus ovejas llama por su nombre y las saca. When he has brought all his own outside, he goes ahead of them. The sheep follow him because they know his voice. Y cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas y las ovejas le siguen porque conocen su voz. They will never follow a stranger. Instead, they will run away from him because they don't know the voice of strangers. Mas al extraño no seguirán, sino huirán de él porque no conocen la voz de los extraños. Jesus gave them this figure of speech or this illustration, for they did not understand what he was telling them. Esta alegoría les dijo Jesús, pero ellos no entendían qué era lo que les decía. Now, this is a figure of speech. It's just an analogy that he's giving to them. Ahora, estas son analogías que Jesús está dándoles a ellos. And as with any analogy, if you take it too far, it falls apart. Y definitivamente, como toda analogía, si tú vas más lejos, puedes fallar. So Jesus goes on in the next couple of verses to explain it to them. Ahora Jesús en los siguientes versículos va a explicarles a ellos qué significa aquello que él acaba de decir. Verse 7, Jesus said again, "Truly I tell you, I am the gate for the sheep. Volvió pues Jesús a decirles, de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. All who came before me are thieves and robbers, but the sheep didn't listen to them. Todos los que antes de mí vinieron, ladrones son y salteadores, pero no los oyeron las ovejas. I am the gate, and if anyone enters by me, he will be saved and will come in and go out and find pasture." Yo soy la puerta. El que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. A thief comes only to steal and kill and destroy. I have come so that they may have life and have it in abundance. El ladrón no viene sino para hurtar y para matar y destruir. I am the good shepherd, and the good shepherd lays down his life for the sheep. Yo soy el buen pastor da su vida por las ovejas. We see Jesus say, "I am the gate, I am the shepherd." Ahora, ¿te das cuenta que Jesús acaba de decir, yo soy la puerta y yo soy el pastor? Well, let's make a quick note on verse 10. Ahora, hagamos un pequeño paréntesis en el versículo 10. We see the thief comes to steal, kill, and destroy. Dice, el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. But Jesus, the good shepherd, came to give life and to give it extremely abundantly. Y Jesús dice, yo he venido para que tengan vida y que la tengan en abundancia. Sometimes we confuse our theology. Ahora, muchas veces confundimos nuestra teología. And I was taught this long ago to keep my theology real simple with this verse. Y alguna vez, hace un tiempo atrás, alguien me enseñó que de esta manera, entendiendo este versículo, yo puedo mantener mi teología de una manera bastante práctica y sencilla. God is good and the devil is bad. Y la doctrina es tan simple como que Dios es bueno y el diablo es malo. See, many times we face things in life where we have questions we just don't have answers for. Ahora, muchas veces vamos a enfrentar circunstancias en nuestras vidas en las que no sabemos qué hacer. Those are the moments that stop and go back to what you know. Ahora, en esos momentos son los momentos en los que todos debemos detenernos y debemos de ir de vuelta a lo que sí verdaderamente conocemos. I know that God is good, Por ejemplo, yo sé que Dios es bueno. that He came to give life. Él ha venido a traer vida. So if it's giving me life, it's from God. Si algo está dándome vida, definitivamente es de Dios. If it's stealing, if it's killing, if it's destroying, it's from the enemy. Pero si está robándome, tratando de matar o destruir, definitivamente viene de parte del enemigo. Amen? Amén.
All right, in verse 11, he said, I'm the good shepherd. Ahora en el versículo 11 dice, yo soy el buen pastor. He did not say, I am the good cowboy. Ahora, no está diciendo, yo soy el buen cowboy. Or what do you call cowboys down here? No, yo soy el buen ranchero. No está diciendo Okay. eso. See, cowboys drive the herd. Shepherds don't drive the herd. Escucha, los pastores no están comprometidos con hacer daño. Shepherds lead the flock, Los pastores guían al rebaño. whereas the cowboys are driving them. Ahora, los cowboys en este tiempo, los rancheros son los que esparcen, dispersan las ovejas. So he's the good shepherd. Pero él, Dios, Jesús, es el buen pastor. So let's go back to verse 2. Ahora vayamos al versículo 2 nuevamente. The one who enters by the gate is the shepherd of the sheep. Mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. The gatekeeper opens it for him, and the sheep hear his voice. A este abre el portero y las ovejas oyen su voz. He calls his own sheep by name and leads them out. Y a sus ovejas llama por nombre y las saca. And when he has brought all his own outside, he goes ahead of them, and the sheep follow him because they know his voice. Y cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas y las ovejas le siguen porque conocen su voz. So here we see very clearly that Ahora, aquí vemos claramente the sheep recognize his voice. que las ovejas reconocen la voz del pastor. And number two, they follow him. Y como segunda característica, lo siguen. So if they're a sheep, they hear his voice. Entonces, entiendan esto, si son verdaderas ovejas, escuchan la voz And they go with him. y luego lo siguen. Now, in the church today, Ahora, apliquemos esto a la realidad de la iglesia hoy en día. many people say, well, I don't hear the voice of God. Mucha gente dice, bueno, no escucho la voz de Dios hoy. And this could be for a variety of reasons. Y puede ser, sí, por muchas razones. Maybe they've not been taught, De repente no se les ha enseñado cómo escuchar la voz de Dios. or other reasons. Y otras razones. And if that's you today, if you feel like I don't hear, I don't recognize the voice of Si God, esto es lo que está pasando contigo, por ejemplo, ahora mismo, de que no reconoces o no escuchas la voz de Dios, if it's very difficult for you to discern when God is leading you or directing you, si de repente ahora mismo te resulta un poco difícil identificar si Dios te está guiando a algo o no, you're not alone if you feel that way, but you don't have to stay that way. ahora escucha, no eres la única persona que está atravesando esto, pero no deberías de quedarte en ese lugar. Sometimes people tell me, well, God doesn't speak to me. Muchas veces las personas me dicen a mi pastor, Dios no me habla, es como que Dios no me habla. And I tell them, don't say that. Y yo les digo a ellos, no digas eso. See, the word tells us that what you believe in your heart is what you'll speak out of your mouth. Porque la palabra dice que aquello que creemos en nuestro corazón es lo que vamos a hablar de nuestras bocas. And if you believe in your heart that God does not speak to you, Entonces, si tú crees en tu corazón que Dios no te está hablando, that means you are in faith to not hear from God. bueno, entonces es como que estás aplicando fe en reversa de no escuchar de Dios. So don't say God doesn't speak to me. Por favor, quiten de su lenguaje el hecho de decir Dios no me habla. Treat that like blasphemy. Trata esa frase como blasfemia. Refuse to say it. Rechaza hablar esa frase. Now you may say, I have not been good at hearing or discerning the voice of Bueno, de God. repente puedes cambiar esa frase como, por ejemplo, decir, bueno, creo que no estoy siendo tan bueno para discernir la voz de Dios. See, it's not an issue of God not speaking. Ahora, escucha, no es que sea un problema que percibas que Dios no te habla. It's always an issue of us not hearing or No se recognizing. trata de que Él no habla. Él habla todo el tiempo. Somos nosotros los que no reconocemos su voz. God is speaking. Él siempre habla. In fact, Jesus himself said, my sheep hear my voice. Ahora, aquí vemos a Jesús decir, mis ovejas oyen mi voz. So if you say, well, God doesn't speak to me, Porque entonces cuando tú dices Dios no me habla, one of you is a liar, either Jesus or you. hay aquí un mentiroso, o Jesús o nosotros. And I'm thinking it's not Jesus. Y sabes algo, estoy muy cercano a pensar que somos nosotros porque Jesús no es mentiroso. Amen? Amén. So rather than make that faith declaration of I cannot hear, Entonces, en vez de hacer esta declaración de fe a la inversa de decir Dios no me habla,
You say, the Lord is helping me to hear more clearly. Bueno, puedes decir, bueno, el Señor está ayudándome para poder escuchar de mejor manera o claramente. And believe it. Y créelo. You know, there are times that our words will stand in between us and being able to hear from God. Tienes que entender que muchas veces aquello que se va a interponer entre nosotros y Dios son nuestras propias palabras. In 2010, Recuerdo que en el año 2010, my family and I were moving from Colorado to Pennsylvania. mi familia y yo nos mudamos del estado de Colorado al estado de Pensilvania. Our oldest son was 6 years old, Mi hijo mayor tenía 6 años and we were looking for a school to put him into once we arrive in y Pennsylvania. estábamos buscando un colegio en el cual ponerlo a él cuando lleguemos a Pensilvania. And there were 3 schools that we had it narrowed down to. Y había 3 opciones que teníamos de colegios. They were private Christian schools, Sí, eran escuelas cristianas particulares. and one school was going to give us, to help us financially more than the other schools. Y una de estas escuelas iba a ayudarnos a nosotros financieramente como una beca por él. And I could have said, oh, this is God, so that's the one we're going with. Y en ese momento es como que yo pude haber dicho, oh, esto es lo de Dios. But I had no witness on the inside. Pero, ¿sabes? No tenía esta calma, esta paz dentro de mí. I was praying and asking the Lord, which school should we Y choose? yo seguía orando y le decía, Señor, bueno, ¿qué escuela, qué colegio vamos a elegir? And nothing. Y nada sucedía. No impression, No tenía ninguna impresión. no peace or no peace. No había paz o falta de paz. So what do I do? Entonces, ¿qué iba a hacer? So I keep asking the Lord, Así which que school seguía orando y le decía, Señor, ¿qué colegio? should we send my son Adrian to? ¿O ¿A dónde voy a enviar a mi hijo Adrián? And finally, one of the schools called me Y finalmente, una de las escuelas me llamó and said, we need to know by tomorrow morning if your son Adrian will come to y school. esta escuela me dijo, bueno, se acabó tu tiempo, mañana tienes que decidir si tu hijo va a venir a nuestra escuela o no. I say, okay, I will let you know tomorrow. Y yo les dije, bueno, mañana les hago saber. And I tell my wife, I'm going to go into the bedroom Le and dije- I'm going to lock the door and I'm not coming out until I hear from God. Y le dije a mi esposa, ¿sabes qué, cariño? Me voy a ir a la habitación y me voy a encerrar ahí y no voy a salir de ahí hasta que no tenga la respuesta. Now maybe you wonder, well, Pastor, why did you insist that you had to hear from God? Ahora, tú podrías decirme, pastor, pero ¿por qué insistes en el hecho de que tenías que escuchar de Dios? You know, by me putting him into a school, the relationships he's going to form might last the rest of his life. Tenemos todos que entender que cuando nuestros hijos están en el colegio, ellos están estableciendo relaciones que van a afectar el resto de sus vidas. It could be the difference between him having the right relationships or wrong relationships. Entonces, poner a nuestros hijos en el colegio era una decisión tremenda de poder saber qué gente iba a estar cerca a él. Or what if something bad happens at the school? O hasta el punto de saber si hay algo malo que le suceda en ese colegio. Being at the wrong school, if there's a school shooting, is no good. Por ejemplo, en los Estados Unidos, que tú elijas mal un colegio y en este colegio hay un tiroteo, es malo para tus hijos. So I believed it's important to be at the right place. Así que yo creo que es muy importante que mi hijo esté en el correcto lugar. So I went in and I knelt down beside the bed. Entonces, así que yo me fui y me arrodillé al costado de mi cama. I said, Lord, I know that in Romans 8 it says the sons of God are led by the Spirit of Le God. dije, Padre, yo sé que los hijos de Dios son guiados por el Espíritu de Dios. I know that you want to lead me in this more than I want to be led. Le dije, Señor, yo sé que tú quieres guiarme en esto mucho más de lo que yo quiero hacerlo. So the blockage has to be on my part, not on your part. Así que, Señor, la barrera está de mi lado, no en tu lado. So Lord, help me see what's blocking me from hearing you. Padre, ayúdame a poder distinguir qué es lo que está bloqueando el hecho de escuchar de parte de ti. And immediately on the inside, Y inmediatamente dentro de mí, I began to hear a recording. yo empecé a escuchar algo así como si fuera una grabación. dentro All de of mí. these memories started coming to me Todos estos recuerdos empezaron a venir a mí. of when I was young and in school. De cuando yo era pequeño en el colegio. I hated school. Yo odiaba el colegio.
I wish the schoolhouse would burn down. Yo deseaba que mi colegio se incendiara. I don't want to go back to school. No quería volver al colegio. These are things I said. Estas son las cosas que yo decía. I hope the schoolhouse burns down. Oh, cuánto quisiera que este colegio se incendiara. I don't want to go to school. No quiero ir al colegio. I hate school. Odio el colegio. I don't like my teachers. No me gustan mis maestros. On and on and on. Y más y más y más. I was hearing this. Y yo estaba escuchando esta grabación dentro de mí en ese momento. And immediately I understood that my words were standing between me and God and keeping me from hearing direction from God on a school. Y en ese momento me di cuenta que mis palabras de cuando yo era niño estaban bloqueando en ese momento mi recibir de parte de Dios. The word curses I had spoken Escucha, las palabras que yo hablé en ese momento es como que establecieron una maldición ahí. The power of life and death is in the tongue. Recuerda que el poder de la vida y la muerte está en nuestra lengua. And God will honor the words you Y say. escucha, Dios va a juzgar cada palabra que ha salido de nuestras bocas. So immediately I repent. Y inmediatamente en ese momento me arrepentí. In the name of Jesus, En el nombre de Jesús, I bind every word curse. desato toda maldición de palabras. I repent of those things I said. Me arrepiento de las cosas que yo dije. I put them under the blood of Jesus. Y las pongo bajo la sangre de Cristo Jesús. And I prayed a blessing over the school that I grew up in. Y hablo bendición sobre mi colegito en el cual crecí. I prayed for my teachers by name. Oro por mis maestros, por nombre. Lord, bless them. Dios bendice a mis maestros. And then I prayed a blessing on the 3 schools that we were looking at. Y en ese momento hablé bendición sobre los 3 colegios que estábamos analizando nosotros. And then I stopped and said, Lord, Y cuando paré en un momento le dije, Señor, which school should we send Adrian to? ¿cuál es el colegio para mi hijo Adrián? And on the inside, immediately, Y en el interno mío, inmediatamente, I hear, yo escuché. if you look right here, this is the name of the school, Hinkletown. Ok, escuché el nombre de este colegio, Hinkletown. It's several languages mixed. It means chicken town. Ok, son varios lenguajes mezclados en este nombre y Hinkletown significa algo así como la ciudad de las gallinas. So one of the school's names was Hinkletown. Ahora, uno de los nombres de los colegios era esto, Hinkletown. And so on the inside, this is what I hear. Entonces en el interior mío fue este nombre el que yo escuché. He will go to Hinkletown and his teacher will be Miss Rogers. Él va a ir a Hinkletown Colegio y su maestra va a ser la maestra Rogers. Like, huh. Ajá. It was so easy. Y fue tan sencillo, It was so clear. fue tan claro. I thought I must have imagined that. Y yo dije, por un momento dije, oh, debo de estar soñando esto, imaginando esto. Okay. Because Okay. before it was hard. Pero después, entiendan que antes esto estaba siendo difícil. So it can't be that easy. Así que nunca me imaginé que iba a ser tan sencillo. So let's start over. I'll pray again. Así que dije, vamos a orar una vez más. Lord, where shall we send Adrian? Padre, ¿a dónde enviamos a Adrián? And again, Y otra vez, ahora sí, de la manera fácil. he will go to Hinkletown. His teacher will be Miss Rogers. Él va a ir a Hinkletown y su maestra va a ser la Miss Rogers. I did that 3 times. ¿Y sabes algo? Hice eso 3 veces. Then I think, I know that voice. That's God. Entonces, después de la tercera vez, yo dije, ajá, I recognize the voice of the shepherd. conozco esa voz, es Dios y reconozco la voz de Dios. But I do not know any of the teachers' names. Pero escucha, aquí viene lo interesante. Yo ni siquiera sabía los nombres de los profesores. I will go call the school, Hinkletown, and see who the first grade teacher is. Entonces, tanto así que tuve que llamar a este colegio Hinkletown y pregunté los nombres de los maestras, de las maestras. And see whether I'm hearing accurately. Y ahora escucha lo que significa involucra o oír bien de parte de Dios. So I go pick up the phone and I call the school. Así que fui, agarré el teléfono y llamé al colegio. Say, who is the first grade teacher? Por favor, colegio Hinkletown, díganme quién es la maestra de este grado. Say, oh, well, her name is Jackie Rogers. Oh, sí, por supuesto. La maestra es Miss Jackie Rogers. Yeah.
So Adrian went to school. Así que mi hijo Adrián fue a este colegio. Now, this is an illustration of how our words can stand between us and hearing from the Lord. Pero escucha, esta es una demostración de cómo es que nuestras palabras pueden ser un muro entre nosotros y escuchar de parte de Dios. And when we say things like, God doesn't speak to me, Y cuando nosotros decimos este tipo de barbaridades como Dios no me habla, go back and repent for por saying favor, vuelva un poquito Put atrás it- y put it- arrepiéntase de lo that. que Put it acaba de under the decir. blood of Jesus Póngalo debajo de la sangre de Cristo Jesús and make a new declaration. y haz una nueva declaración. So in the next session, Así que en la siguiente sesión, where I'm speaking, not this next session, no esta sesión, mi siguiente sesión que es porque ahorita viene el pastor Kurt y luego vuelvo yo, dice él. I'm going to give you 6 reasons why many people do not hear or recognize the voice of the Lord. Voy a darles 6 razones por las que la gente hoy en día no oye de parte de Dios. If I were to teach everything that I have on this subject, Pero escuche, si es que yo tendría que enseñar todo lo que tengo con respecto a este tema, it'd probably take about 12 or 15 sermons. de repente nos tomaría entre 12 y 13 horas. So I'm giving you a couple small slices of the pie. Así que estoy dándoles a ustedes tajaditas nada más de este pie. Amen? Amén. All right, let us pray. Oremos en este momento. Father in heaven, I just come to you right now. Padre en los cielos, vengo ahora mismo ante ti And I'm asking you, y te pido if we've said things in the past that are hindering us from hearing you, que si nosotros hemos dicho cosas en el pasado que nos han atado de poder recibir de parte de ti, that you reveal them to us. revélanoslas a nosotros, Show it to us muéstranos a so that we can nosotros, change, de manera que nosotros podamos cambiar so we can position ourselves y que podamos posicionar nuestras vidas to hear clearly and accurately from you. en la posición verdadera de escuchar claramente y correctamente de parte de ti. In the mighty name of Jesus. En el poderoso nombre de Jesús. And amen. Amén.